nombre es Leonor Guzmán. Tengo 58 años. Cuando estacioné frente a la casa de mi hijo, la lluvia se había convertido en una neblina que se pegaba y ató al parabrisas, a mi abrigo, incluso al aluminio que cubría el pastel de nuez en el asiento del copiloto. A través de la amplia ventana ya podía ver la suave luz ámbar de un candelabro y el movimiento de siluetas la familia de Adriana reunida alrededor de la mesa con copas levantadas, risas pulidas, que se derramaban a la calle como una música a la que no me habían invitado a bailar. Me quedé allí un momento dejando el motor encendido viendo mi aliento empañar el cristal. El olor a canela se aferraba a mis mangas. Había pasado toda la mañana horneando en mi pequeña cocina en Tepic, cuidando no quemar la costra como el año pasado. Me dije que un pastel casero aún significaba algo, que era una forma de presentarme. Apagué el motor y subí los resbalosos escalones del porche. Antes de que pudiera tocar la puerta se abrió de golpe. «Mamá». La voz de Gabriel llenó el umbral. Se veía bien elegante, pero relajado. Suéter azul marino, un reloj que atrapaba la luz al moverse. Se inclinó para besar mi mejilla, un roce educado que parecía más un signo de puntuación que afecto. «Lo lograste. Pasa». El aire cálido y el aroma a jamón asado se desbordaron. Dentro la casa parecía sacada de una revista, guirnaldas, tejidas con listones dorados, un árbol adornado con plata, una mesa puesta con platos que probablemente costaban más que mi cuenta de supermercado de un mes. Los padres de Adriana estaban cerca de la chimenea perfectamente coordinados en tonos rojos profundos. Levanté el pastel como ofrenda. «Hecho en casa», dije. Adriana sonrió cortés pero distraída. «Se ve delicioso, Leonor. No debiste molestarte». Tomó el platón, sus uñas perfectamente arregladas brillaron, y lo pasó directamente a su madre, sin volver a mirarlo. Su madre murmuró: «¡Qué lindo!» y lo colocó en la encimera junto a otros 3 postres. Gabriel me guió hacia el comedor, su mano apenas rozando mi espalda. «Justo íbamos a empezar», dijo. «Mamá, ¿recuerdas a todos?» Asentí, aunque no era cierto. Había caras nuevas este año, probablemente amigos de los padres de Adriana. Un hombre con traje color vino me dio un apretón de manos demasiado fuerte, preguntándome qué había estado haciendo desde que me jubilé. Empecé a responder, pero ya se estaba dando la vuelta. En mi lugar alisé mi falda y traté de no notar las pequeñas manchas de agua en mis mangas. La conversación flotaba sobre mí, vacaciones, inversiones, el nuevo proyecto de marketing de Adriana. Ella lucía radiante al hablar, su voz ligera y segura. Gabriel la miraba con una admiración que me hacía sentir orgullosa y al mismo tiempo un poco invisible. Tomé un sorbo de la sidra espumosa que me habían servido. Las burbujas me picaron la garganta. Cuando llegó el primer brindis, el padre de Adriana se puso de pie, copa en mano. Por la familia, dijo sonriendo ampliamente. Y por Gabriel y Adriana, otro año exitoso. Han construido algo hermoso juntos. Todos chocaron sus copas. El brazo de Gabriel rodeó los hombros de Adriana, y por un momento pareció el niño al que solía llevar a los entrenamientos de béisbol en Tepic, orgulloso y con ojos brillantes. Luego me miró como quien consulta la hora, un reconocimiento cortés nada más. La cena avanzó con un ritmo ensayado. Las risas fluían fácilmente para todos menos para mí. Entre platillos alguien preguntó por mi casa, si había pensado en venderla ahora que estaba sola. Dije que no. La hipoteca estaba casi pagada. No mencioné cuánto de esa estabilidad venía de renunciar a vacaciones, de manejar el mismo coche usado que compré hace 15 años. Cuando llegaron los postres, mi pastel entre los comprados perfectamente presentados, mi cabeza dolía de tanto sonreír. Me dije que era el vino en el aire, el ruido, el calor. Pero en el fondo había algo más antiguo, algo como vergüenza, que no podía nombrar. «Mamá», dijo Gabriel de repente, levantando la vista desde el extremo de la mesa.
Su tono era ligero, casi burlón. «Podemos dejar de hablar de dinero cada Navidad, como que mata el ambiente». La sala se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Parpadeé. «Disculpa», rió suavemente como si quisiera suavizar el golpe. «Tú sabes cuando mencionas las cuentas o lo difícil que están las cosas. Disfrutemos la Navidad». ¿Sí? Las palabras quedaron suspendidas pesadas como el candelabro sobre nosotros. Sentí la sangre subir a mi rostro. Alrededor de la mesa las miradas se desviaron hacia los platos, las servilletas, cualquier cosa menos yo. La madre de Adriana tosió delicadamente contra su copa. Forcé una sonrisa. «Claro», dije y alcancé mi vaso de agua. Mi mano estaba firme. Me sentí orgullosa de eso. La conversación siguió cojeando al principio, pero yo ya no la escuchaba. Afuera la lluvia comenzó de nuevo suave, persistente. Pensé en mi casa silenciosa, en el aroma a canela, aún flotando en el aire, y en el ritmo constante de mi corazón, encontrando su propio compás otra vez. Cuando sirvieron el café me levanté para ayudar a recoger la mesa. Adriana protestó educadamente, pero nadie me detuvo. En la cocina encontré mi pastel intacto entre los otros postres, la costra comenzando a enfriarse y agrietarse. Lo cubrí de nuevo con aluminio como lo había hecho esa tarde, y me dije que me lo llevaría a casa. Se conservaría. Cuando todos se acomodaron con nuevas copas de vino, el comedor se llenó de un ritmo cómodo de admiración. Gabriel, sentado cerca de la cabecera de la mesa, estaba en el centro contando historias sobre su último proyecto, riendo con esa confianza ensayada que parecía diseñada para un público. El padre de Adriana se inclinaba hacia adelante asintiendo con aprobación, mientras su madre prácticamente brillaba de un orgullo que ni siquiera le pertenecía. «No sé cómo le haces para con todo», dijo alguien desde el otro lado de la mesa. «Dirigir tu propio negocio, nuevos contratos, remodelar la casa. Es impresionante». Gabriel se encogió de hombros con modestia, los ojos brillantes. «Todo se trata de disciplina», dijo. «Mantener las cosas bajo control. ¿Saben?». Lo observé hablar, sus manos moviéndose con facilidad, un actor natural. Tenía la sonrisa de mi difunto esposo, aunque ahora más afilada en los bordes. Pensé en la palabra control, cuántas veces la había susurrado para mí misma mientras hacía transferencias a medianoche, asegurándome de que su tarjeta de crédito estuviera al día, su coche asegurado, su cuenta de negocios equilibrada. El tipo de control silencioso e invisible que evita que la vida de alguien más colapse. Adriana se volvió hacia mí entonces, su sonrisa suave y dulce. «Debes estar muy orgullosa, Leonor. Gabriel ha construido todo desde cero». «Desde cero», repetí, aunque las palabras se me atoraron en la garganta. La conversación volvió a crecer. Alguien mencionó un viaje de esquí a Valle de Bravo. Otro ofreció conectar a Gabriel con un inversionista inmobiliario. Él se inclinaba hacia los elogios, cómodo en ellos, mientras yo me sentaba con la servilleta retorcida en el regazo, tratando de recordar la última vez que me había preguntado cómo estaba. Cuando llegaron los platos de postre, la madre de Adriana insistió en que todos probaran su pastel de chocolate sin harina. Mi pastel seguía al borde de la mesa, su costra intacta. Intenté no darle importancia. Entonces, «Mamá», dijo Gabriel de repente, mirándome desde el otro lado de la mesa. «¿Sigues ayudando en la fundación del hospital? ¿O ya decidiste relajarte y disfrutar de la jubilación?». La pregunta era lo suficientemente educada, pero algo en su tono hizo que la sala se inclinara ligeramente. «Sigo ahí a medio tiempo», dije. «Ahora es más trabajo administrativo». «¡Qué bueno!», dijo rápidamente y pasó a otro tema antes de que pudiera añadir algo más. Las risas volvieron a surgir, pero esta vez sonaban huecas. Miré alrededor de la mesa, la plata pulida, el lino fino, los reflejos de luz en sus copas, y me di cuenta de lo cuidadosamente construido que era este mundo. Cada centímetro brillaba porque alguien en algún lugar seguía puliéndolo en silencio. Gabriel levantó su copa para otro brindis.
por el trabajo duro que da frutos, dijo sonriendo hacia Adriana, y por todos los que me han apoyado en el camino. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Casi sonreí, pero el peso de lo que él no sabía me oprimió el pecho. Lo había apoyado más de lo que nadie en esa mesa jamás imaginaría, solo que no de formas que valieran un brindis. El vino brillaba en su copa. Las risas continuaron. Y yo me quedé allí en silencio, sabiendo que era el fantasma en los cimientos de su éxito. Los platos ya habían sido retirados, y la conversación se deslizó en ese suave murmullo que llega después de demasiada comida y vino. Las velas en la mesa ardían bajas parpadeando contra las copas de cristal. Me senté en silencio dejando que el calor de la sala se desdibujara en un zumbido suave. El padre de Adriana hablaba sobre los valores de las propiedades en Puerto Vallarta, y Gabriel asentía escuchando a medias girando el último sorbo de vino en su copa. Era el tipo de escena que imaginaba cuando él era pequeño, cenas de adultos, comodidad, el orgullo de verlo rodeado de gente que lo admiraba. Por un breve momento casi me permití disfrutarlo. Entonces ocurrió. Gabriel dejó su copa, se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió de esa manera medio en broma que usaba cuando quería sonar casual, pero dejar un punto claro. Mamá dijo: «¿Podemos dejar de pedir dinero en las fiestas? Como que arruina el ambiente». Al principio pensé que había oído mal. Las palabras flotaron en el aire ligeras y afiladas como vidrio roto. La mesa se quedó completamente en silencio. Nadie rió. Nadie habló. Algunas miradas se dirigieron hacia mí y luego se apartaron. El tenedor de Adriana se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿Perdón?», logré decir mi voz, calma casi firme. Gabriel rió suavemente como si aún pudiera convertirlo en una broma. «¿Sabes a qué me refiero? Siempre hablas de cuentas o de lo caro que está todo. Es Navidad, relajémonos por una vez». Lo miré fijamente, pero su expresión no cambió. No había rastro de crueldad, solo la indiferencia insulsa de alguien que no entendía lo que acababa de hacer. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. La servilleta de lino entre mis dedos estaba húmeda. Sentí el pulso en mi garganta lento y fuerte. La madre de Adriana carraspeó suavemente. «Solo está bromeando», Leonor dijo con una sonrisa nerviosa. «Los chicos son así». Adriana miró a su esposo con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Forcé una pequeña sonrisa. «Claro», dije, y alcancé mi agua. Mi mano no tembló, lo que me sorprendió. Tomé un sorbo y el frío me estabilizó. La conversación comenzó de nuevo torpe al principio, luego encontrando su ritmo gradualmente. Alguien mencionó un viaje de esquí. Otro preguntó por un nuevo restaurante en el centro de Puerto Vallarta. Fue como si ese momento nunca hubiera ocurrido. Me recosté escuchando el sonido de sus voces mezclarse en algo educado y distante. El calor que había llenado la sala antes ahora pesaba en mi pecho como un lastre. Gabriel rió de nuevo por algo que Adriana susurró. Lo miré, su encanto fácil, su confianza ensayada, y me di cuenta de que para todos en esa mesa, él era perfecto. Y para él, yo era invisible. Sonreí una vez más para nadie en particular y dejé que el momento se plegara silenciosamente en el resto de la velada. La lluvia comenzó de nuevo justo cuando salí del camino de entrada. Rayas finas en el parabrisas se convirtieron rápidamente en una cortina constante, suave pero implacable, del tipo que nunca termina en Tepic. Los limpiaparabrisas se movían en un ritmo lento, marcando el pulso en mis sienes. Las luces de la calle brillaban a través del cristal mojado, desdibujándose en cintas doradas. Atrás, la casa de Gabriel desapareció en la oscuridad. Las ventanas cálidas se encogieron hasta ser solo otro reflejo en el retrovisor. Conduje sin la radio, dejando que el silencio se asentara. El coche olía ligeramente a canela y masa de pastel. El pastel estaba intacto a mi lado, envuelto de nuevo en aluminio, su peso pequeño pero insistente en el asiento del copiloto. Durante los primeros kilómetros, repetí sus palabras en mi mente, cada tono,
cada risa casual que la siguió. Luego las escenas se superpusieron con otras más antiguas. Gabriel a los 16 parado en la cocina con una boleta de calificaciones reprobatoria. Gabriel a los 20 pidiéndome ayuda con un enganche. Gabriel a los 28 prometiendo. Solo hasta que me estabilice. Cada recuerdo era como una gota contra la ventana separada pero juntas, formando la corriente que nos había traído aquí. El reloj del tablero marcaba las 9:47. Pensé en cuántos pagos había hecho desde que murió su padre, cuántos sacrificios silenciosos se habían desvanecido en el espacio, entre amor y obligación. Lo había llamado ayudar. Lo había llamado familia. Pero tal vez solo era miedo a ver a mi único hijo luchar. Miedo a quedarme atrás. La lluvia se intensificó cuando doblé hacia mi calle. Las casas pequeñas parecían difuminadas bajo la luz de los faroles ordinarias y comprensivas. Estacioné frente a mi hogar el motor haciendo un leve tic al enfriarse, y me quedé allí un rato. El pastel aún estaba lo suficientemente caliente como para empañar el plástico. Toqué el volante el aire húmedo a mi alrededor y respiré profundamente. Algo dentro de mí se asentó silencioso, pesado, seguro. No era enojo, era reconocimiento. La lluvia disminuyó y finalmente alcancé la manija de la puerta. La casa aún estaba fría cuando entré. Dejé las luces apagadas y me moví por la penumbra, por costumbre, colgando mi abrigo dejando el pastel en la encimera. El aire olía ligeramente a lluvia y canela, la misma combinación que me había seguido toda la noche. Llené la tetera, la puse en la estufa y esperé el silbido suave del agua calentándose. Era casi reconfortante, rutina constante, predecible. No planeaba abrir la laptop. Solo quería té y cama. Pero el silencio pesaba demasiado y mi mente no se calmaba. Así que llevé mi taza al pequeño despacho al final del pasillo. Encendí la lámpara de escritorio y desperté la computadora. El brillo de la pantalla llenó la habitación pálido y frío. Mi bandeja de entrada se abrió automáticamente. 5 notificaciones estaban al principio, todas familiares, todas fechadas esa mañana. Hice clic en la primera. Pago confirmado. 410 pesos con 76 centavos. La siguiente, autopago, programado. 289 pesos con 33 centavos. Otra deducción de seguro procesada. 175 pesos con 90 centavos. Y 2 más pequeños regulares ordinarios. Juntos no eran nada nuevo. Los había recibido por años. Pero esa noche al leerlos después de escuchar la voz de mi hijo en esa mesa, parecían diferentes como una prueba impresa, en letras claras. Desplacé la lista de transacciones viendo el mismo patrón repetirse semana tras semana, mes tras mes. 5 pagos. Siempre 5. Abrí la carpeta etiquetada Cuentas de Gabriel. Dentro había subcarpetas para sus tarjetas de crédito, su préstamo de negocios y el seguro de la camioneta que insistió. Era esencial para visitas a clientes. Cada documento estaba allí. Estados de cuenta, confirmaciones, recordatorios, todos cuidadosamente archivados bajo su nombre. Ni siquiera recordaba cuándo comenzó el hábito, solo que nunca se detuvo. La tetera silbó agudamente desde la cocina. La dejé gritar un momento antes de levantarme a apagarla. El sonido llenó la casa como algo vivo, algo que exigía atención. Cuando regresé me senté y comencé a sumar los números. Lo había hecho innumerables veces, pero nunca con la intención de ver el panorama completo. 5 años de débitos automáticos. 5 años de solo por ahora. Mis dedos flotaban sobre las teclas de la calculadora, firmes, metódicos. Sumé y sumé hasta que el total me miró desde la esquina de la pantalla. 450.012 pesos. Ya no parecía un número, parecía una confesión. Me recosté la silla crujiendo bajo mi peso. Afuera la lluvia se había suavizado, en una llovizna. Las gotas trazaban caminos lentos en la ventana, desdibujando la luz del farol en un borrón dorado.
Pensé en cada promesa que Gabriel había hecho que asumiría los pagos una vez que el nuevo proyecto prosperara, que finalmente se pondría al día, que solo necesitaba tiempo. Le creí cada vez porque quería hacerlo, porque las madres deben hacerlo. Abrí su estado de cuenta más reciente. Las compras desfilaron: cenas, estancias en hoteles, algo de una joyería. Me detuve allí, mis ojos atrapados en una línea Marriott Centro de Puerto Vallarta. 4.867 pesos, con 17 centavos. Me había dicho que estaba trabajando ese fin de semana. El té ya se había enfriado para entonces. Lo aparté y comencé a crear una nueva hoja de cálculo como me habían entrenado en el hospital: columnas limpias, fechas precisas, documentación completa. La titulé Transferencias a Gabriel Guzmán, 2018-2023. La primera entrada tenía 5 años marcada como seguro del coche. Agregué otra y otra, hasta que las líneas llenaron la página. Cada número sentía como un peso catalogado, cada fila una rendición silenciosa hecha visible. Cuando llegué al final, desplacé hacia arriba y miré la lista. La pulcritud me reconfortaba incluso mientras vaciaba algo dentro de mí. Guardé el archivo, lo respaldé 2 veces y me recosté en el silencio. 5 pagos. 5 años. La pantalla de la computadora se oscureció después de un rato, reflejando mi rostro débilmente, en su superficie más viejo, más definido. Firme ahora. La casa crujió con el viento. Cerré la laptop suavemente, el clic de la tapa resonando más fuerte de lo que esperaba. Esto era lo que parecía la verdad. Limpia, simple e imposible de ignorar. La mañana llegó gris y tenue, del tipo de luz de Tepic que se filtra por las nubes, sin iluminar nunca la habitación. Desperté antes de la alarma, mi mente ya repasando la lista de números de anoche. El total me siguió en el sueño, y al despertar 450.012. Estaba detrás de mis párpados como una imagen residual. Preparé café y me quedé junto a la ventana mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban de nuevo, suaves y constantes. Al otro lado de la calle, doña Carmen, la vecina, y alimentaba a los gatos del barrio, envuelta en su abrigo rojo. Envidié la simplicidad de su mañana, la certeza tranquila de alimentar algo que la necesitaba. Mi propia certeza llegó lentamente. A las 9 llevé mi taza al escritorio y abrí la laptop de nuevo. La pantalla parpadeó revelando la hoja de cálculo, la carpeta, los pequeños iconos de cada compañía vinculadas a mi cuenta bancaria. Cada una llevaba el nombre de Gabriel en algún lugar de sus registros. El seguro de Gabriel, la tarjeta de crédito de Gabriel, la línea de crédito de Gabriel. El cursor se detuvo sobre el primer enlace: Seguro Auto del Pacífico. Hice clic. La página cargó con una alegría familiar. Gracias por su lealtad continua. Al final, un pequeño texto azul decía: Administrar pagos automáticos. Hice clic. Apareció una nueva ventana. ¿Está segura de que desea cancelar los pagos recurrentes? Dudé. Mi mano descansaba ligeramente en el ratón. Durante años había construido mis días alrededor de la satisfacción silenciosa de mantener su mundo intacto. La idea de deshacerlo se sentía como pisar el aire donde debería saber un escalón. Pero entonces recordé el sonido de su voz al otro lado de la mesa, calma, divertida, pidiéndome que dejara de hablar de dinero. Sí, susurré y presioné confirmar. La página se actualizó. Pago cancelado. Exhalé y pasé al siguiente. El portal de la tarjeta de crédito hizo la misma pregunta, educada y precisa. ¿Está segura? Sí. El préstamo de negocios. Sí. La tarjeta más pequeña que dijo que apenas usaba. Sí. Para la 4ª confirmación mis manos ya no temblaban. Una extraña quietud se extendió por mí. Un silencio que se sentía desconocido pero firme. El café se había enfriado a mi lado, pero no me moví para servir otro. La cuenta final era la línea de crédito personal que abrimos juntos cuando me convenció de que ayudaría a generar confianza con el banco. Mi nombre aún estaba ligado a ella.
El inicio de sesión me saludó con ambos nombres. Bienvenida Leonor y Gabriel Guzmán. Él, y parecía un nudo. Lo miré por un largo rato pensando en cuántos años había permitido que nos atara, cuánto de mi vida existía entre esos dos nombres. Luego hice clic en cancelar autopago. La pantalla se detuvo antes de mostrar la confirmación. Cuando lo hizo sentí algo dentro de mí moverse como si el aire finalmente encontrara espacio para circular de nuevo. 5 cancelaciones. 5 cortes limpios. Afuera la lluvia se había aligerado en una neblina. Me levanté y abrí la ventana. El aire fresco traía el olor a tierra mojada y pino. Me quedé allí respirándolo, el sonido del tráfico distante y suave. En la encimera mi celular vibró una vez una notificación de correo del banco. No necesitaba leerlo. Ya sabía qué decía. Pagos recurrentes terminados. Cerré la ventana, luego la laptop, cada movimiento silencioso y deliberado. Por primera vez en años la casa se sentía completamente mía. El primer mensaje llegó antes de que terminara de lavar los platos del desayuno. Mi celular vibró en la encimera boca abajo, una vez, luego otra. Me sequé las manos con un trapo y miré la pantalla. Gabriel, el pago no pasó. ¿Cambiaste tu tarjeta? Bloqueé el celular y lo puse a un lado. La tetera comenzaba a silbar. Vertí agua caliente sobre la bolsa de té y observé el vapor ascender delicado y lento. Para cuando llevé la taza a la mesa habían llegado 2 mensajes más. Gabriel, llámame cuando veas esto. Gabriel, mamá, ¿en serio? ¿Qué pasó? Silencié el celular. El silencio que siguió se sintió como una pequeña victoria frágil, temblorosa pero real. Afuera la lluvia había parado. Una luz débil se filtraba por las nubes, suficiente para tornar las paredes de la cocina en un gris suave. Me senté allí por un largo rato, las manos alrededor de la taza, escuchando el zumbido leve del refrigerador, el crujido de las tablas del piso. La quietud se sentía más pesada de lo usual, como si la casa misma estuviera esperando a ver qué haría después. Pasó 1 hora antes de que el zumbido comenzara de nuevo. Esta vez no paró, ráfagas cortas separadas solo por segundos. No necesitaba mirar. Conocía el ritmo de su frustración, la forma en que cada mensaje sin respuesta sería seguido por otro un poco más agudo, un poco más fuerte. Me moví al sala y encendí la vieja radio lo suficientemente baja para ahogar el sonido. La música clásica llenó el espacio, calma e indiferente. En medio de una pieza de violín el celular vibró sobre la mesa y cayó al suelo. Lo dejé allí. Cuando la música terminó lo recogí. Las notificaciones se apilaban una tras otra, la pantalla brillando con la evidencia del pánico. Gabriel, autopago rechazado. Arregla esto. Gabriel, ¿qué hiciste? La compañía de la tarjeta me está llamando. Gabriel, mamá, contesta. Por favor. Desplacé lentamente mi pulgar pasando por cada palabra sin responder. No era enojo lo que me mantenía callada. Era algo más tranquilo, más profundo, como el momento justo antes de que una herida deje de sangrar. Para el mediodía los mensajes se convirtieron en llamadas perdidas. 6, luego 10, luego 15. Volví a poner el celular boca abajo y abrí la puerta trasera. El aire estaba fresco y olía a cedro húmedo. En el pequeño jardín detrás de la casa, el romero había comenzado a florecer en un azul pálido después de la lluvia. Me agaché para tocar las hojas, frotando su aroma entre mis dedos. El celular vibró de nuevo dentro. Lo dejé. La vibración sonaba distante, ahora casi suave. Me quedé afuera hasta que el ruido cesó, hasta que el silencio se volvió lo suficientemente estable para respirar. Luego volví a entrar y preparé té fresco. Para la noche el silencio había cambiado de forma. Ya no era tranquilo, estaba en espera. Había doblado la ropa, regado los helechos y respondido 2 correos de la fundación del hospital, fingiendo que el día era ordinario. Pero bajo cada tarea pequeña estaba el pulso silencioso de mi celular en la encimera, brillando con llamadas perdidas.
Cuando sonó de nuevo reconocí el número antes de que la pantalla se iluminara. Rafael. Mi ex esposo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Leonor dijo sin saludos. Su voz era la misma de siempre, firme, un poco impaciente, el tono de un hombre que creía que la mayoría de los problemas podían resolverse con mano dura. Acabo de hablar con Gabriel. ¿Qué está pasando? Apagué la llave del agua y me recargué en la encimera. Tendrás que ser más específico. Dice que cancelaste unos pagos, su seguro, la tarjeta de crédito. Está en pánico, Leonor. ¿Sabes lo frágil que está su negocio ahora? Cerré los ojos por un momento. Frágil, repetí. Esa es una forma de decirlo. No empieces con ese tono, advirtió. No es momento para juicios. Han sido 5 años, Rafael, dije suavemente. 5 años cubriéndolo, reorganizándome para que él pareciera exitoso. No estoy juzgando. Terminé. Hubo una larga pausa en la línea. Casi podía escuchar cómo ajustaba sus lentes, como siempre hacía cuando enfrentaba algo que no quería confrontar. «Has cambiado», dijo finalmente. «Antes creías en la familia». «Todavía lo hago», respondí. «Por eso dejé de habilitarlo». Exhaló con fuerza. «Estás siendo dramática». «Buenas noches, Rafael». Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El celular sonó de nuevo, casi de inmediato. «Adriana esta vez». Contesté más por curiosidad que por otra cosa. Leonor comenzó su voz tensa y cuidadosa. «Creo que ha habido un malentendido. Gabriel está muy molesto. Dijo que tú...» Sé lo que dijo, la interrumpí suavemente. «No hay malentendido». Ella dudó. «Me dijo que ayudarías hasta que llegara su próximo contrato. Contábamos con eso». Sus palabras eran educadas, pero escuché el filo debajo, la tensión de alguien viendo su mundo perfecto comenzar a resquebrajarse. «Ayudé por 5 años», dije. «Es tiempo suficiente para un contrato». «¿No crees, Leonor, por favor?», dijo suavemente. «Está bajo mucho estrés. Sabes lo duro que está intentando». «Lo sé», dije. «Y también sé lo duro que has intentado yo». Hubo silencio en la línea seguido de un pequeño suspiro. «Solo no quiero que esto cause distancia entre ustedes». «No es distancia», dije. «Es equilibrio». No respondió de inmediato. Cuando lo hizo su voz era más pequeña. «Él te admira, ¿sabes? Solo... no lo demuestra. Eso ya no es mi problema para arreglar». Le agradecí por llamar y colgué. Por unos minutos la casa volvió a sentirse dolorosamente quieta. Luego llegó otra llamada a mi hermana Isabel. Rara vez telefoneaba a menos que alguien estuviera enfermo o hubiera chisme fresco. «Leonor, querida, escuché que hubo algún tipo de escena». Comenzó su voz melosa de preocupación. «Gabriel llamó antes, pobre. Sonaba devastado». «Seguro que sí», dije. «Dijo que lo cortaste por completo». «¿Es cierto? En Navidad nada menos hay, Leonor, la gente estáse hablando. Dicen que te has vuelto fría». «Tal vez finalmente me enfrié», dije suavemente. Ella rió torpemente. «Siempre has tenido ese carácter fuerte. Pero es tu único hijo. No dejes que el orgullo se interponga en el amor». Pensé en la voz de Gabriel en la cena, calma, divertida, despectiva, y sentí algo tensarse y liberarse dentro de mí al mismo tiempo. «No es orgullo, Isabel», dije. «Es claridad». Murmuró algo sobre círculos de oración y sanación familiar, pero ya había dejado de escuchar. Le agradecí, le deseé lo mejor y dejé el celular junto al fregadero. La lluvia comenzó de nuevo afuera, rozando suavemente la ventana de la cocina. Apagué la luz y me quedé allí un rato viendo el reflejo de mi propio rostro en el cristal cansado, marcado pero firme. Por primera vez en años no me estaba explicándoles a nadie. La mañana siguiente amaneció clara por primera vez en días. Una franja pálida de luz solar se deslizó por la encimera de la cocina, suavizando los bordes de la habitación. Me quedé con mi café mirando su brillo tenue, sintiendo como si hubiera olvidado cómo suena el silencio cuando no está lleno de culpa. El celular seguía mudo. No más llamadas durante la noche, solo el registro tenue de lo que ya se había dicho. No borré nada.
Quería que el rastro permaneciera visible para recordarme que esto no era un sueño o una reacción exagerada, sino una elección con peso. Después del desayuno abrí mi laptop de nuevo. La pantalla iluminó el pequeño despacho con un lavado azul tenue. Hice clic en el documento de hace 3 noches, el etiquetado como Transferencias a Gabriel Guzmán, 2018-2023. Las columnas vacías esperaban. Empecé desde el principio. 2018 enero. Seguro del coche 312 pesos con 44 centavos. Febrero. Pago mínimo de tarjeta de crédito 275 pesos. Marzo. Intereses del préstamo de negocios 490 pesos con 12 centavos. Cada línea traía un recuerdo: la llamada telefónica, la razón, la pequeña promesa. Solo esta vez, mamá, yo me encargo el próximo mes. A veces había lágrimas, a veces risas, su encanto. Siempre el mismo final, mi correo de confirmación, el alivio silencioso de que su vida aún no se derrumbará. Seguí escribiendo. Los años se desenrollaron como una tira de película: cumpleaños, fiestas, facturas, disculpas. Mis dedos no se detuvieron ni siquiera cuando el total comenzó a superar los 100.000, luego los 200.000. Para cuando llegué al final de 2022, el número al pie de la columna decía 450.012 pesos con 9 centavos. Lo miré dejando que los dígitos se asentaran. Era extrañamente hermoso a su manera, ordenado, exacto, innegable. Un registro de cuidado, sí, pero también de algo más difícil de nombrar: trabajo invisible. Sociedad silenciosa. El impuesto silencioso de una madre sobre sí misma. Desplacé el archivo verificando la precisión, añadiendo notas donde podía. Préstamo de negocios para cubrir contrato fallido. Pago de tarjeta tras fecha límite perdida, prima de seguro pagada, tras notificación de cancelación. El lenguaje de la contabilidad se había convertido en el lenguaje de nuestra relación. Cada pago, una traducción del amor en números. Abrí una segunda pestaña y comencé a guardar copias en la nube, en un disco externo, en un PDF impreso. Cada versión era un seguro contra que la historia fuera reescrita de nuevo. Cuando terminé miré el reloj. Habían pasado casi 2 horas. El café estaba frío y el aire olía ligeramente a polvo y papel. Afuera el vecindario cobraba vida: perros ladrando, un camión retrocediendo, el leve zumbido de los niños caminando a la escuela. Cerré los ojos por un momento e imaginé entregando la hoja de cálculo a alguien, quizá a Rafael o a Adriana, y observando cómo cambiaban sus expresiones al desplazarse por las filas. Verían las matemáticas, pero no las noches que representaban las cuentas atrasadas, que ignoré las cenas, que omití la forma en que me quedé callada para que Gabriel no se sintiera avergonzado. Vergüenza, me di cuenta, era lo que me había mantenido en mi lugar todos esos años. No la suya, sino la mía, por permitir que el desequilibrio creciera tanto que se volvió invisible. Presioné imprimir. La pequeña máquina en el estante cobró vida escupiendo páginas una por una. Las extendí sobre el escritorio cuando terminó el papel curvándose ligeramente en los bordes por el calor del tóner. El montón parecía evidencia de una vida que había vivido sin darme cuenta, un expediente de mi propio deshacer. Reuní las hojas en una pila ordenada. Las sujeté con un clip y las metí en una carpeta. Mi letra en la pestaña era pequeña pero firme: registro financiero, 2018-2023. No era venganza. Ni siquiera era prueba para alguien más aún. Era simplemente una forma de ver. La luz del sol se había desplazado por la habitación, para entonces derramándose sobre el borde de la carpeta. Me senté allí observando la luz moverse lentamente, sintiendo algo aflojarse dentro de mí, un nudo que se había estado apretando durante años sin que lo notara. La verdad ya no flotaba tácita, oculta en transacciones y accesos de medianoche. Ahora tenía peso, tenía forma y me pertenecía.
La primera señal de que la historia había escapado de los límites de nuestra familia llegó un martes por la mañana 3 días después de que imprimí la hoja de cálculo. Estaba en la fila de la panadería cuando mi celular se iluminó con un mensaje de mi sobrina Verónica. «¿Estás bien, tía Leonor? Escuché algo raro. Llámame si necesitas hablar». Miré las palabras por un largo momento, el olor a café y pan recién horneado envolviéndome. Algo raro. No hacía falta mucha imaginación para adivinar qué significaba. Para cuando llegué a casa había más mensajes sutiles, cautelosos de primos que no me habían hablado en años. «Solo quiero saber cómo estás. Gabriel dice que has estado bajo mucho estrés últimamente. Rezamos por ti». Rezamos. La palabra hizo que mis manos se detuvieran en la encimera de la cocina. Esa tarde encontré la publicación. La hermana de Adriana la había compartido en Facebook. Una foto de Gabriel y Adriana sonriendo frente a su árbol de Navidad con el pie de foto. La familia significa perdón. Algunos lo olvidan cuando la amargura toma el control. Los comentarios eran una avalancha de simpatía. «Espero que tu mamá reciba la ayuda que necesita. Lamento que estén pasando por esto. Fuerza, pareja». Cerré la aplicación, la pantalla reflejando mi rostro calma, tal vez incluso indiferente, pero mi pecho ardía. Había visto suficientes rumores en el hospital en mis años en la fundación para reconocer lo que estaba pasando. Un cambio narrativo silencioso, una reputación siendo reescrita en tiempo real. Esa noche mi hermana Isabel llamó de nuevo. «Leonor, ¿qué está pasando ahora?», exigió su voz aguda. «Toda la familia está hablando. Gabriel dice que has tenido episodios». Reí antes de que pudiera contenerme. «¿Episodios? Esa es su palabra», dijo rápidamente. «Está preocupado por ti. Dijo que estás obsesionada con el dinero, que llevas registros como detective. Está asustando a la gente». «Registros», repetí. «¿Quieres decir pruebas?» «Leonor Isabel», dije mi tono más suave. «Me conoces de toda la vida. ¿Te parezco inestable?». Su silencio duró unos segundos de más. «Creo que has pasado por mucho», dijo finalmente, lo que era lo mismo que no decir nada. Después de colgar me senté en la tenue luz de mi cocina, observando el vapor salir del té que no había tocado. El aire se sentía más pesado, como si las paredes mismas hubieran absorbido los susurros. A la mañana siguiente, cuando llegué a la fundación, mi compañera Alma se detuvo en la puerta del comedor. «¿Semana dura?», preguntó suavemente. Parpadeé insegura. «¿Escuchaste? La gente habla», dijo simplemente entregándome una taza de café de papel. «Las familias hablan más fuerte». Algo en su expresión firme, comprensiva, me hizo exhalar por primera vez ese día. Alma había crecido en una familia grande también. No necesitaba detalles para entender. Más tarde esa tarde, encontré una nota doblada en mi escritorio. Sin nombre, solo 3 palabras escritas con pluma azul. «No estás equivocada. Podría haber sido de cualquiera, pero no necesitaba saber de quién». La solidaridad silenciosa era suficiente. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía sobre los tejados, revisé mi celular una última vez. Gabriel había publicado otra foto, esta de una playa con el pie de foto, dejando ir la negatividad en el año nuevo. Los comentarios eran todos corazones y oraciones. No respondí. No expliqué. Solo cerré la aplicación y puse el celular boca abajo. En el silencio que siguió el chisme, parecía desvanecerse aún allí, aún moviéndose, pero más lento, como si hubiera perdido impulso. Y debajo una corriente diferente comenzó a agitarse. Llegaron algunos mensajes silenciosos esa noche, no de los ruidosos, sino de los que siempre habían observado en silencio. El primo Miguel, mi vieja amiga Nora, incluso Alma otra vez. «Sabemos la verdad», decía un mensaje. «Ha estado mintiendo por años. Hiciste lo que tenías que hacer». Los leí 2 veces, luego apagué la luz. La tormenta afuera de mi ventana había comenzado de nuevo, pero esta ya no sonaba como advertencia, sonaba como limpieza. Era jueves, justo después del almuerzo, cuando lo vi.
¿El reflejo en las puertas de vidrio del vestíbulo de la fundación del hospital? Llamó mi atención primero una figura alta paseando cerca del mostrador de recepción, una mano en el bolsillo de su abrigo, la otra sosteniendo un celular. Incluso antes de que se girara lo supe. Gabriel. Me detuve a mitad del pasillo, el corazón apretándose. Luego me obligué a seguir caminando. La recepcionista Julieta parecía inquieta. «Dijo que es tu hijo», murmuró mientras pasaba. «Lo sé», dije. Gabriel se volvió hacia mí en el instante en que mis tacones resonaron contra el suelo. Por fin dijo avanzando. Su voz resonó en el mármol pulido lo suficientemente fuerte como para girar algunas cabezas. «Me has ignorado por una semana. Este no es el lugar», dije suavemente. «Es exactamente el lugar», espetó. «Ya que no contestas mis llamadas, tal vez la vergüenza pública es la única forma de obtener tu atención». Mantuve mi voz uniforme. «Baja el tono, por favor», rió con amargura. «No me digas qué hacer. Ya destruiste suficiente». Detrás de nosotros, una voluntaria que arreglaba folletos se congeló a medio movimiento. Sentía la sala observándonos fingiendo no hacerlo. «¿Yo destruí algo?», pregunté. «Mi reputación», dijo. «Mis cuentas están congeladas. Mis socios comerciales me llaman como si fuera un delincuente. Crees que me estás dando una lección, pero me has humillado frente a todos». Crucé las manos. «Eso lo hiciste tú solo, Gabriel». Parpadeó desconcertado por mi calma. «Has perdido la cabeza», dijo suavemente, su enojo transformándose en incredulidad. «Papá tenía razón. Has cambiado». Algo dentro de mí se estabilizó entonces, un clic silencioso que no había sentido en años. No dije. Solo dejé de confundir el silencio con bondad. Miró alrededor de repente, consciente de las miradas curiosas detrás del mostrador de recepción, del susurro de la conversación que se había detenido en el aire. Su voz bajó a un susurro áspero. «Estás haciendo una escena». «Te pedí que no vinieras aquí», dije manteniendo mi tono uniforme. «Ya no tienes derecho a usarme, y de eso se trata esto». Me miró fijamente, su rostro tensándose. «Soy tu hijo, lo sé», dije. «Por eso esperé tanto». Por un momento ninguno habló. Su mandíbula se apretó. Podía ver el esfuerzo que le costaba no gritar de nuevo. El niño al que alguna vez consolé tras cada decepción estaba allí ahora acorralado por el espejo de sus propias acciones. «Vete a casa, Gabriel», dije suavemente. «Arregla tus cuentas. Habla con tus socios. Eres capaz de solucionarlo». Parecía querer discutir, pero algo en mi tono, o tal vez su finalidad, lo detuvo. Sin otra palabra se dio la vuelta y salió las puertas cerrándose tras él, con un suspiro hidráulico apagado. Julieta exhaló desde detrás del mostrador. «¿Estás bien, señora Guzmán?». Asentí. «Sí», dije. Se acabó. Pero mientras veía las puertas de vidrio asentarse de nuevo, me di cuenta de que no estaba acabado. Era simplemente la primera vez que terminaba algo en mis propios términos. Era justo pasada la medianoche cuando comenzaron los golpes. 3 toques agudos desiguales contra la puerta principal, demasiado urgentes para ignorar, demasiado familiares para confundir. Estaba en la cama medio dormida con un libro aún abierto sobre mi pecho, cuando el sonido me hizo sentarme. Por un momento pensé que era parte de un sueño, el tipo en el que alguien llama tu nombre, justo al despertar. Pero entonces llegó de nuevo. Me puse la bata y fui a la ventana. El coche de Gabriel estaba estacionado torcido bajo el farol, el motor aún encendido, el escape curvándose en el aire húmedo. Los golpes vinieron de nuevo, más fuertes esta vez. Cuando abrí la puerta, él estaba allí sin abrigo, el rostro pálido y demacrado, los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo. Su voz se quebró a la mitad de la palabra. «Gabriel», dije suavemente. «Es tarde». No sabía a dónde más ir. Frotó sus manos mirando más allá de mí hacia la casa oscurecida. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado. Pasó rozándome hacia la sala, los hombros encorvados. El aire olía a lluvia y algo vagamente metálico, pánico tal vez. Por un largo momento no habló. Solo se quedó allí mirando la chimenea fría, su mandíbula flexionándose como si contuviera palabras. Congelaron mis cuentas,
dijo finalmente. Todas. Las tarjetas de crédito, la cuenta de negocios, hasta mi cuenta personal. No puedo pagar la renta de la oficina ni a mis empleados. Adriana está furiosa. Está en casa de su hermana. Me quedé cerca de la puerta observándolo. Te dije que esto pasaría, dije suavemente. No me dijiste nada, espetó girando hacia mí. Solo jalaste el enchufe y dejaste que mi vida colapsara. Ni siquiera me advertiste. Te advertí por años, dije. ¿Solo dejaste de escuchar? Rió con amargura y pasó una mano por su cabello. Me estoy hundiendo, mamá. ¿Entiendes eso? Todo se está cayendo a pedazos. Necesito ayuda. Solo lo suficiente para pasar este mes. Por favor. Algo en su voz cruda suplicante se retorció dentro de mí. Por un momento casi di un paso adelante. Luego recordé la mesa de acción de gracias, la forma en que me miró cuando dijo: «Para de pedir dinero. No puedo hacer eso más», dije. Su expresión cambió la incredulidad destellando como un relámpago. «¿Hablas en serio?», asentí. «Solo vas a dejar que fracase. Te voy a dejar que te sostengas», dije. «No es lo mismo», sacudió la cabeza paseando por la alfombra. «No entiendes. He estado intentando. Los clientes se retiraron. Los préstamos se acumularon. No quería que vieras qué tan mal estaba. No quería que pensaras que yo era dependiente», terminé. Se congeló. Caminé al escritorio, abrí el cajón y saqué la carpeta. Los papeles aún estaban tibios por la luz de la lámpara de esa noche. La coloqué en la mesa entre nosotros. «¿Qué es eso?», preguntó cauteloso. 5 años, dije. Cada pago, cada cuenta, cada peso que envié para mantenerte a flote. Miró la carpeta, luego a mí. ¿Guardaste registros? Sí, dije, porque necesitaba ver lo que el amor me estaba costando. Dudó, luego abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la siguiente. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Cuando llegó al total, al final, su mano tembló. 450.000, susurró. 450.012. Corregí suavemente. Se hundió en el borde del sofá mirando las páginas como si estuvieran escritas en otro idioma. ¿Crees que esto me hace mala persona? No, dije. Te hace humano, pero también me hace estar cansada. Dejó los papeles y presionó las palmas contra sus ojos. Sus hombros comenzaron a temblar, no con rabia, sino con algo más tranquilo, más pequeño. Nunca quise lastimarte, dijo. Lo sé, dije. Pero las intenciones no borran el daño. Bajó las manos, los ojos vidriosos. ¿Y ahora qué? ¿Terminaste conmigo? Lo miré, el niño que crié, el hombre que había aprendido a esconderse detrás del encanto y el éxito prestado. No, dije. Terminé de salvarte. Por un largo rato ninguno habló. El reloj en la repisa marcaba el tiempo llenando el silencio entre nosotros. Cuando finalmente se levantó, ya no parecía enojado. Solo vacío. Te devolveré el dinero, dijo suavemente. Espero que lo hagas, dije. En la puerta se giró una vez más como buscando algún rastro de suavidad. No ofrecí ninguna, solo la verdad. Asintió débilmente, luego salió a la noche. El motor arrancó. Los faros barrieron las paredes de la sala, luego desaparecieron calle abajo. Cerré la puerta, la aseguré, y me recargué en el marco sintiendo el peso de la pérdida y el alivio a sentarse en el mismo lugar, dentro de mi pecho. La lluvia comenzó de nuevo suave contra las ventanas, constante como la respiración. Fue Adriana quien llamó, no Gabriel. Su voz por teléfono era tensa, cuidadosa, como alguien eligiendo cada palabra desde el filo de una navaja. «Necesitamos hablar», dijo. «Todos». Dudé. «¿Está Gabriel ahí?» «Sí», dijo. «Estará calmado. Lo prometo». Su tono tenía agotamiento, no enojo. Acepté. El domingo por la tarde llegó gris y pesado, con un cielo que nunca se ilumina del todo. Cuando estacioné en su entrada, el coche de Gabriel ya estaba fuera. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Adriana estaba allí con el maquillaje ligero, el suéter arrugado. Detrás de ella la casa parecía más pequeña de alguna manera,
menos como el espacio perfecto de revista, que recordaba más como un lugar donde realmente vivía gente. «Gracias por venir», dijo, y se hizo a un lado. Gabriel estaba sentado en el sofá, los codos en las rodillas, la cabeza inclinada. No levantó la vista cuando entré. La mesa de café frente a él estaba despejada, excepto por una cosa, la carpeta que le había dado esa noche. Sus bordes estaban doblados, ahora los papeles dentro, ligeramente desordenados. Adriana McCabe hizo un gesto para que me sentara. «Gabriel me mostró esto», dijo descansando su mano ligeramente sobre la carpeta. «¿Es cierto?» «Sí», dije. Asintió lentamente, los labios apretados. Luego abrió la carpeta y hojeó las páginas. «Revisé cada línea», dijo su voz temblando ligeramente. «Tarjetas de crédito, seguros, préstamos, cosas que ni siquiera sabía que existían». Gabriel habló entonces apenas por encima de un susurro. «No quería preocuparte». «¿Preocuparme?», dijo girando hacia él. «Gabriel, hemos estado peleando por meses por nuestras finanzas». Pensé que yo era la razón por la que nos estábamos quedando atrás. Reduje gastos. Cancelé mis clases de yoga. Dejé de comprar en el mercado orgánico. Su voz se quebró. «Y todo este tiempo me dejaste pensar que era mi culpa». Se frotó el rostro con ambas manos, los hombros cayendo. «Pensé que podía arreglarlo antes de que lo descubrieras». Ella rió una vez sin humor. «¿Quieres decir antes de que alguien lo descubriera?» Me quedé callada observándolos. Adriana parecía más joven, sin su fachada tranquila, los ojos abiertos y húmedos, la respiración irregular. Gabriel parecía mayor, drenado de toda la arrogancia que alguna vez lo hacía brillar en las cenas familiares. Cuando el silencio se prolongó demasiado, hablé. «No traje el archivo para avergonzarte», le dije a él. «Lo traje porque necesitaba que vieras lo que te he estado cargando». «Lo veo ahora», dijo. «¿De verdad?», espetó Adriana. «Porque ver y entender no es lo mismo». Se levantó y comenzó Yatseu a pasear una mano sujetando su brazo. 450.000 pesos, Gabriel. 450.000 de dinero de tu madre mientras me decías que ahorrábamos para un enganche. No la miró. Nunca quise que llegara tan lejos. «Pero lo hizo», dijo ella. «Y ahora se acabó». La sala se quedó en silencio de nuevo. El único sonido era el zumbido leve del refrigerador. Miré alrededor, las encimeras de mármol, las fotos enmarcadas, los muebles suaves y curados, y me di cuenta de lo frágil que era todo. Una casa construida con dinero prestado y orgullo prestado. Adriana dejó de pasear. «¿Sabes qué duele más?», dijo suavemente. «No el dinero, ni siquiera las mentiras. Es darme cuenta de que te creí, porque pensé que estaba ayudando. Igual que ella». Gabriel finalmente levantó la vista entonces, sus ojos encontrando los de ella. «Lo arreglaré», dijo, pero ni él parecía convencido. «¿Cómo?», preguntó ella. «Ni siquiera sabes cómo se ve la verdad ahora». Su mandíbula se apretó, y por un momento pensé que ibas a estallar de nuevo, pero no lo hizo. Solo se desinfló como si toda la pelea se hubiera drenado de él. «Lo siento», dijo girando hacia mí. «Por todo». Quería creerle. Tal vez una parte de mí lo hacía. Pero la disculpa se sentía como un puente frágil, suspendido sobre demasiados años de silencio. Adriana se sentó de nuevo, el agotamiento grabado en su rostro. «¿Qué pasa ahora?», preguntó suavemente. Crucé las manos en mi regazo. «Reconstruyen», dije. «Ambos. Por separado si es necesario. Pero empiezan con honestidad. Es lo único que vale algo ahora». Nadie habló después de eso. Los tres nos quedamos en la luz que se desvanecía, la verdad abierta entre nosotros, en la mesa de café plana y pesada como una piedra. Cuando finalmente me levanté para irme, ninguno intentó detenerme. Adriana me siguió hasta la puerta, su voz suave. «No sé qué sigue», dijo. «No tienes que saberlo», le dije. «Solo tienes que dejar de fingir que todo está bien». Afuera el viento había aumentado. Caminé lentamente hacia mi coche, el aire frío llenando mis pulmones. Detrás de mí las luces de la casa se apagaron una por una, hasta que solo quedó la lámpara del porche, pequeña y temblorosa,
pero aún encendida. Pasaron 2 semanas antes de que volvieras a saber de alguno de ellos. La casa permaneció silenciosa, el celular quieto. Incluso el chisme que alguna vez había girado por los hilos familiares se apagó. Era una especie de paz extraña, tenue, tentativa, pero real. En la fundación los días volvieron a su ritmo constante. Solicitudes de subsidios, informes de donantes, descansos para el té con Alma. Ella ya no preguntaba por Gabriel, y yo no ofrecía nada. Era suficiente que sonriera al pasar por la puerta de mi oficina y dejara una galleta envuelta en mi escritorio cada viernes. Escuché las noticias indirectamente como a menudo lo hacía. La hermana de Adriana publicó sobre reconstruir tras la traición seguida de una cita sobre confianza financiera. Luego llegó un mensaje de mi primo Miguel. Corto y directo, incumplió con todo. El banco está interviniendo. Tal vez es lo que necesita. No respondí. En cambio, tomé mi abrigo y caminé hacia el río Bavispe. Corría ancho y tranquilo esa tarde, su superficie plateada bajo el sol pálido del invierno. Algunos corredores pasaron sus pasos suaves en el sendero. El aire olía ligeramente a cedro y agua fría. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que vine aquí. Cuando Gabriel era pequeño solíamos caminar por este mismo sendero, después de la cena lanzando palos al agua y viéndolos flotar. Reía cada vez que uno giraba en círculos, en lugar de flotar recto, convencido de que significaba algo de suerte. No había pensado en eso en años. Me detuve junto a la barandilla donde la corriente se curvaba suavemente hacia el puente. Por un rato solo observé el agua. En algún lugar del centro, Gabriel probablemente estaba aprendiendo cómo suenan los cobradores de deudas. Lo imaginé contestando el teléfono con ese mismo tono suave que usaba con los clientes, luego escuchando su propio nombre, al otro lado dicho sin rodeos, despojado de encanto. Tal vez pensaría en mí, o tal vez no, pero de cualquier manera sabía que ahora estaba parado sobre sus propios pies, aunque fueran temblorosos. Una brisa se levantó del río fría contra mi rostro, pero no kind. Pensé en la carpeta en el cajón de mi escritorio, en casa la hoja de cálculo aún impresa y cuidadosamente sujeta. No la había mirado desde la reunión familiar. Ya no se sentía como evidencia, solo historia. El mundo parecía moverse más lento junto al agua. El ruido de la ciudad se desvanecía detrás de mí. Incluso los autos cruzando el puente sonaban distantes. Mi cuerpo se relajó en la quietud como algo que se destensa por primera vez en años. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, no me apresuré. Caminé de regreso por el sendero dejando que se empaparan en mi cabello, mi abrigo, mis manos. Cada paso se sentía deliberado, anclado. Para cuando llegué a mi coche el río se había desdibujado en la niebla. Esa noche dejé mi celular en la encimera en lugar de junto a la cama. La casa estaba silenciosa, pero por primera vez, el silencio no se sentía vacío. Se sentía ganado. Era una tranquila mañana de jueves cuando apareció la notificación en mi celular. Estaba en la mesa de la cocina a medio camino de mi primera taza de café, con la ventana entreabierta dejando entrar el leve sonido de la lluvia. La pantalla se iluminó brevemente una pequeña vibración, no diferente a cualquier otro mensaje, pero algo en el nombre me hizo pausar. Transferencia entrante. 6.000 pesos. De Gabriel Guzmán. Por un largo momento no me moví. El cursor parpadeaba en la aplicación bancaria como un latido. 6.000 pesos. No mucho comparado con el total. No suficiente para borrar nada. Pero era algo. Me recosté y dejé que el número se asentara. El saldo en mi cuenta aumentó ordenado e insignificante, pero detrás había un peso que se sentía casi imposible de medir. 5 años de pagos silenciosos en una dirección, y ahora uno de regreso. Leí la nota adjunta. Solo una oración. Tomará tiempo, pero lo haré bien. No había disculpa, ni súplica de perdón, ni florituras innecesarias. Solo la oración simple y clara. Sonaba como él cuando era niño sincero, sin pulir, aún buscando las palabras que encajaran. Escribí mi respuesta lentamente,
Recibido. Gracias. El cursor dudó antes de que presionara enviar. Luego lo hice. Afuera la lluvia matutina se había suavizado en niebla. El perro del vecino ladró débilmente a lo lejos. Terminé mi café, enjuagué la taza y me quedé junto a la ventana por un rato. Una sensación se asentó sobre mí. No exactamente alegría, ni siquiera alivio, sino algo más suave. Algo como liberación. En la fundación, Alma me sorprendió tarareando mientras archivaba informes. Eso es nuevo, dijo, entregándome un montón de sobres. Solo trato de recordar la melodía, dije. Cuando llegué a casa esa noche, la luz se desvanecía, el cielo teñido de gris azul. Encendí la lámpara del porche, un hábito que casi había abandonado, pero esa noche quería el pequeño resplandor. La lluvia había terminado dejando el pavimento brillante bajo los faroles. Dentro abrí el cajón donde guardaba la carpeta, la que contenía cada registro, cada recibo, cada rastro de lo que había pasado entre nosotros. Los bordes del papel se curvaban ligeramente por el tiempo y el manejo. Los hojeé una vez más, no con enojo ni dolor, sino con una extraña curiosidad. Cada línea de tinta había sido una carga alguna vez. Ahora era solo historia. Deslicé el recibo de transferencia más reciente en el bolsillo frontal de la carpeta. Por un momento consideré cerrarla para siempre. Luego decidí dejarla abierta como quien deja una puerta entreabierta para que pase el aire. Más tarde esa noche, mientras lavaba los platos, miré mi celular. Sin mensajes nuevos. Sin preguntas, sin culpa, sin ruido. Solo la tranquila satisfacción de algo pequeño avanzando por sí solo. Apagué el agua y me quedé allí en el silencio, que siguió las manos húmedas, el aroma y a jabón de limón fuerte en el aire. En algún lugar a lo lejos pasó un tren, su zumbido bajo, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. No sabía cuándo llegaría el próximo pago, o si siquiera llegaría, pero por ahora, uno había sido hecho. Una línea de deuda había comenzado a equilibrarse, y eso de alguna manera era suficiente. El diciembre siguiente llegó silenciosamente. Las luces de la ciudad se encendieron temprano ese año, cintas doradas tenues extendidas por las calles húmedas de Tepic, pero mi casa permaneció sin decorar más tiempo de lo habitual. No estaba evitando la Navidad, solo la dejaba llegar a su propio ritmo. Una pequeña caja de adornos estaba en la encimera de la cocina, los mismos que había guardado por décadas, bombillas de vidrio simples, algunas estrellas hechas a mano, por Gabriel en 2º grado, los bordes de papel amarilleados por el tiempo. Toqué una ligeramente siguiendo el leve rastro de pegamento, donde sus dedos alguna vez estuvieron pegajosos con brillantina. Esa tarde sonó el timbre. No esperabais a nadie. Cuando abrí la puerta, Gabriel estaba allí con una bolsa de supermercado en una mano, su aliento visible en el aire frío. «Traje cacao del bueno», dijo levantando la bolsa ligeramente como una ofrenda de paz. La última vez que lo vi en persona fue la noche de la carpeta. Ahora parecía mayor, un poco más delgado. Su confianza habitual se había suavizado en algo más tranquilo. «Pasa», dije. Entró sacudiendo la nieve de sus zapatos. «¿No decoraste?», observó suavemente mirando las ventanas desnudas. «Aún no. ¿Necesitas ayuda?» No era realmente una pregunta. No hablamos mucho mientras trabajábamos. Él desenrolló la cuerda de luces de la caja, cuidadoso de no enredarlas. Le pasé pequeños ganchos y subió al banquito para colgarlas en la ventana frontal. El aire entre nosotros estaba lleno de pequeños sonidos, el roce del banquito, el clic suave de las bombillas encajando, el crujido ocasional del viejo piso. Cuando la última cuerda estuvo puesta, la conecté. Una luz ámbar suave llenó la habitación. Por un momento ninguno de los dos se movió. «¿Quedó bien?», dijo. «Sí». Se quedó a mi lado, las manos en los bolsillos. Noté la cicatriz tenue en su pulgar, la que se hizo cuando intentó tallar un muñeco de nieve de madera a los 12 años. Ese recuerdo regresó con tal claridad que casi dolió. «Adriana está pasando las fiestas con sus padres», dijo finalmente. «Estamos tomando un tiempo separados. Creo que es lo mejor», asentí sin saber qué decir.
Bajó la mirada al tapete, luego de nuevo a mí. Hice otra transferencia esta mañana, dijo. 6.000 de nuevo. Sé que es lento, pero... es constante. Lo interrumpí suavemente. Eso importa más. Sonrió pequeño y agradecido, la primera sonrisa real que le veía en años. Pasamos el resto de la tarde colgando los pocos adornos que aún conservaba. Él fue silencioso pero gentil, preguntando dónde iba cada uno, nunca asumiendo. Cuando levantó la última estrella de papel al pequeño pino junto a la ventana, dudó. «Esto lo hicimos juntos», dijo. «¿Recuerdas?» «Lo recuerdo». La colgó cuidadosamente, luego dio un paso atrás para mirar el árbol. Las luces se reflejaban en los adornos de vidrio, convirtiendo la habitación en un borrón suave de oro y sombra. Cuando cayó la noche serví el cacao que trajo en 2 tazas disparejas. Nos sentamos en la mesa, el vapor elevándose entre nosotros, el tipo de silencio que ya no se sentía afilado ni castigador. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, copos finos e inciertos que se derretían en el cristal antes de que pudieran pegarse. Gabriel extendió la mano a través de la mesa, su mano, dudando un momento, antes de descansar ligeramente sobre la mía. Su voz era baja cuando habló. «Todavía estoy aprendiendo, mamá». «Lo sé», dije. Nos quedamos así por un rato viendo las luces parpadear contra la nieve. No hubo una gran disculpa ni declaración de perdón. Solo un entendimiento silencioso, frágil, imperfecto, pero vivo. Cuando se fue esa noche observé las luces traseras de su coche desvanecerse calle abajo. Luego me volví hacia el árbol, su suave resplandor derramándose por la habitación. Y me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que la casa se sentía tan cálida. El año nuevo llegó silenciosamente con lluvia, en lugar de nieve. Pasé la mañana en mi escritorio, una taza de café, enfriándose a mi lado, mientras la conocida hoja de cálculo brillaba en la pantalla de mi laptop. Pero esta vez no era el viejo archivo de deudas y transferencias, era nuevo. Mi propia cuenta. Los números eran pequeños pero constantes. Depósitos mensuales de mi pensión, los ahorros de los pagos cancelados y ahora esas modestas transferencias de Gabriel. El total al final no era notable para nadie más, pero para mí era prueba de algo mucho más grande que el dinero, estabilidad. Guardé el archivo. Luego me recosté en la silla dejando que la calma se asentara. Afuera de la ventana el árbol de maple en mi patio se mecía bajo la llovizna, sus ramas desnudas pero fuertes. El vecindario estaba quieto, no más llamadas, no más explicaciones, solo el sonido de la lluvia contra el cristal. La casa parecía diferente ahora. No más grande, no más grandiosa, sino despejada, como si el aire se hubiera limpiado de todo lo que alguna vez cargué por alguien más. Había un sentido de orden de nuevo, silencioso y ganado. En el escritorio estaba un pequeño diario de cuero, un regalo de Alma en la fundación, quien dijo: «Mereces algo solo para ti». Lo abrí en una página en blanco y escribí en líneas cuidadosas y ordenadas: «La bondad termina donde comienza el respeto propio». Lo leí 2 veces, luego subrayé las últimas 2 palabras. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Gabriel probablemente estaba reconstruyendo, tal vez lentamente, tal vez torpemente, pero esperaba que lo estuviera haciendo con sus propias manos. Esta vez no necesitaba saber los detalles. Algunas cosas crecen mejor sin supervisión. Cerré el diario y lo coloqué junto a la carpeta que alguna vez llené con pruebas. El contraste entre ellos, uno grueso con el pasado, el otro apenas comenzando, se sentía como equilibrio. Cuando la lluvia disminuyó, la luz tocó la ventana suave y fugaz. Me levanté, encendí la pequeña lámpara junto al porche y me quedé allí un momento, viendo su resplandor extenderse por el pavimento mojado. Esta luz ya no era para esperar, era para la paz, y por primera vez en años sabía que permanecería encendida.